Su amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia como un gran regalo. También, Señor, gracias por darnos tu palabra y tu guía y tu mensaje verdadero en todos los días. Hoy también estamos aquí para escuchar tu mensaje, tu voluntad y tu guía verdadero. Señor, ábrenos nuestro corazón para recibir tu palabra con nuestros corazones, para grabar bien en nuestro corazón, para aplicar bien en nuestra vida cristiana. No queremos escuchar solamente con nuestros oídos como carnal. Queremos escuchar con nuestro corazón para que podamos entender y cambiar y seguir en tu voluntad. Entre nosotros, algunos hermanos aún tienen muchas dificultades, vencieron bien para participar en la reunión de hoy, la palabra de hoy. Señor, espero que bendice más a los hermanos que han participado en la reunión de hoy. Como ellos vencieron y superaron muy bien en tu circunstancia de dificultad. Espero que déle más una fortaleza para que pueda vivir con tu amor y con tu gracia en su vida cristiana. Algunos hermanos no pudieron participar por dificultad de personal o plan de personal. Señor, algunos hermanos no han participado. Si tienen un plan de personal, Señor, espero que enseñe más en su vida cristiana. ¿Cuál es más importancia? ¿Cuál es más buena? ¿Cuál es más paz? Una alegría, gozo. Por medio de tu palabra queremos recuperar nuestros corazones. Queremos corregir nuestra como equivocada. Y también queremos recibir tu consuelo verdadero. En ese momento, Señor, dame tú todo bendición y amor, paz, alegría, todo, para que podamos entender tu palabra y aceptar tu corazón verdaderamente. Y también haznos orar uno con otros. Cuando encontramos las débiles de otros hermanos, queremos orar. Señor, no queremos juzgar. Por medio de nuestra oración, queremos apoyar uno con otros. Reconocemos que somos débiles. Si no hay iglesia, si tú no enviaste como tu palabra a nosotros, ¿cómo podemos mantener nuestra vida cristiana? Señor, queremos reconocer nuestra debilidad y queremos recibir más tu poder y queremos recibir más tu gracia por medio de tu iglesia verdadero. Y también algunos hermanos están pasando dificultad por mala salud. Espero que el Señor toque con tu mano curación para que pueda sanar pronto en tu voluntad. Dele más una oportunidad para establecer su fe nuevamente en su vida cristiana. Señor, entre nosotros, si algunos hermanos tienen mucha decepción o desánimo, dele más una recuperación por medio de tu palabra y por medio de comunicación de los hermanos. Por medio de tu iglesia queremos ver tu invisible, queremos escuchar tu mensaje, tu conversación con nosotros. En el mundo, muchos pastores, misioneros, muchos hermanos están predicando tu palabra fuertemente. Señor, queremos aprender los servicios de ellos. Por medio de eso nosotros también queremos seguir adelante conforme tu voluntad. Por medio de nuestra obra queremos evangelizar esa zona, Sarapiquí, Puerto Viejo, La Guaria, Río Frío, Aguas Arcas y Chilamate, todos los lugares, Señor. Queremos evangelizar con tu palabra, Señor. Denos suficiente tu palabra en nuestros labios para que podamos hablar solamente tu palabra, para predicar evangelio. Y también para restaurar nuestro sentimiento y corazón todo.
Queremos escuchar y alimentar bien en tu palabra. Señor, espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para entender todo tu voluntad y tu gracia y todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Si puede buscarlo, hermanos, más cómodo. Hermanos, 1 Corintios y 2 Corintios, Gálatas y Efesios, ¿verdad? Eso es orden. Si puede memorizar orden del libro de la Biblia, puede buscar más cómodamente. Vamos a memorizarlo. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Listo. Yo les leo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15:16, leamos juntos despacio por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí. Vamos a aprender sobre el tema de la plena estatura de Cristo unas semanas. A través de la Biblia, Dios llamó a la iglesia el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia no es una organización o un grupo, sino un cuerpo vivo. Una iglesia que predica el evangelio verdadero de Cristo. Dios no es una organización religiosa ni un grupo religioso. Los grupos y organizaciones enfatizan el tamaño o la apariencia del número, ¿verdad? ¿Cuántas personas le unen a esa iglesia? ¿Qué iglesia es la más grande? Esa es una pregunta del mundo. Son historias que están muy lejos de la iglesia que Jesús pretendía. El crecimiento espiritual de la iglesia propone que hay muchos creyentes verdaderamente salvos en las iglesias. Le unimos alrededor de 90 al 100 adultos todos los domingos, por ahí estamos. No podemos juzgar la salvación de otros, ¿verdad? La salvación es algo que Dios y ustedes mismos pueden discernir a través de su fe en la Biblia y los frutos de su vida cristiana. Debe haber un estremecimiento en su corazón acerca de las palabras de las Escrituras que han confirmado su salvación. Y debería ser capaz de ver qué tipo de fruto está mostrando en su vida de fe
como evidencia de vida, ¿verdad? Cuando eso sucede, la iglesia es verdaderamente una iglesia viva y afecta el crecimiento de la iglesia, no solo el crecimiento de la fe del individuo. El significado de hacer crecer la iglesia incluye el crecimiento de la fe de los santos. Se refiere al proceso por el cual el alma de cada persona crece en Cristo y la persona interior se transforma. Lo perfecto es un tema importante en Efesios. Las palabras completo, maduro y perfecto tienen el mismo significado en la Biblia. Los cargos que Dios ha establecido para el perfeccionamiento de los santos son los pastores y maestros, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 12, encontramos el propósito de nombrar pastores y maestros. Vamos a ver versículo 2. Mismo capítulo, versículo 2. Les leo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra de perfeccionar a los santos y la obra de servicio no son procesos colineales. La obra de servicio y la edificación del cuerpo de Cristo son el resultado del perfeccionamiento de los santos. La clave para el crecimiento de la fe es que la plenitud y el cambio de la vida deben preceder al servicio. Dios es invisible. Sin embargo, el Dios invisible está revelando su existencia y dirigiendo su voluntad y guía a nosotros a través de la Biblia, ¿verdad? Cuando conocemos correctamente la palabra de Dios y la aplicamos correctamente en nuestras vidas, conocemos en fe, crecemos en fe y crecemos en Cristo. Él ha ordenado pastores y maestros para los niños en la iglesia para que puedan predicar la palabra de Dios correctamente. Por lo tanto, debemos saber que la responsabilidad del maestro es tan grande y el juicio es diferente. Santiago capítulo 3, 1 nos dice que aquellos que son maestros recibirán mayor condenación. A través de la frase mayor condenación, Dios habla de la importancia de cargo de Dios, maestro, ¿verdad? Los pastores y maestros tienen mucha responsabilidad porque el mensaje que el pastor y el maestro transmiten, la palabra de Dios, es lo que importa. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, versículo al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿Qué le dijo? Segunda de Timoteo. Perdón. Ya llegó el límite. Rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Segunda de
Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Solo los maestros en colegio de la iglesia y consultores, lean por favor fuertemente. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Explica el propósito de Dios al escribir la Biblia, ¿verdad? Además, tanto en Efesios capítulo 4, 12, como en 2 de Timoteo capítulo 3, 17, es el orden lo que se nota. Ambos son los primeros ser perfectos. Eso significa que el servicio no debe tener prioridad sobre la perfección. Los hermanos deben primero esforzarse en la obra de ser perfeccionados. No importa cuán capaz sea una persona en el mundo, si acaba de ser salvada, primero debe tomarse el tiempo para ser perfecta. Si cada miembro de la iglesia Sarapiquí alcanza la perfección de Cristo y vive una vida cambiada, nuestra iglesia tendrá más crecimiento espiritual, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3 se nos habla de las cualidades de un obispado en la iglesia. Primero, es el que debe anhelar las buenas obras. Segundo, no debe hablar nada de reproche en la vida del individuo. Tercero, es marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Cuarto, él es hospedador. Quinto, él es el que apto para buen enseñar. Sexto, no es dado al vino. Séptimo, no es pendenciero. Octavo, él no es codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Noveno, no es avaro. Décimo, él es el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Undécima, no puede pedir los cargos de Dios a una persona recién salvada. Duodécimo, él es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga de descrédito y en lazo de diablo. Por supuesto, nadie puede ser perfecto en todo, ¿verdad? Como este orden. Estamos esforzando para llegar a esta capacidad. Pero si no hace un esfuerzo por ser perfeccionados, ¿cómo podemos predicar el evangelio cerca del Señor? En nuestra asamblea, al ordenar a un pastor, cada iglesia hace una recomendación basada en esos criterios. Cuando se hace una recomendación, hay miembros de comité de nominaciones y si incluso uno de esos miembros de comité no está de acuerdo, no se establecerá. Es para la iglesia y es para los hermanos. Una cosa a tener en cuenta es el 11º estándar. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 6.
3:6. Primera Timoteo, capítulo 3:6. Les leo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Porque Dios dijo que no edifiquemos a un hombre que acababa de ser salvo. ¿Por qué? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué significa? Esto significa que podemos caer en la arrogancia buscando solo lo que está bien y lo que está mal en diversas situaciones. Estás distinguiendo solo dos partes nada más. Eso mal, eso buena, nada más. En la iglesia solo existe, podría distinguir mal o buena, solo pecado nada más. Otra, y eso sobre como virtud de la iglesia y amor de Cristo. Entonces, hay que pensar, hay que experimentar más, pensar para servir en la iglesia, ¿verdad? Por medio de un salvo recién nacidos podría caer fácilmente. Entonces, no podemos pedir inmediatamente un cargo a un hermano que recién nacidos, ¿verdad? Hay que verlo, hay que verificar corazón, hay que experimentarlo cada vez. Es por eso que cuando se les confía una posición en la iglesia, un cargo de la iglesia, la observan durante mucho tiempo. En la oración, ¿podrá ese hermano o hermana cumplir bien cargo de Dios o no? Observo durante mucho tiempo con preocupación y la oración. Y pidiéndole cargo de Dios en el nombre de la iglesia. A veces es un poco deficiente, pero a veces confío en Él y se lo dejo a ellos. También es una oportunidad para que crezcamos en nuestra fe a través de ese cargo, pero no a todos es igual proceso, ¿verdad? Cada vez crecimiento estoy chequeando en lugar de Dios. Entonces tengo mucha responsabilidad sobre el crecimiento de ustedes, iglesia también. Podemos servir al Señor no solo con el deseo de servir, ¿verdad? Es muy importante experimentar las cosas a través de diferentes situaciones y entornos. No es que en Dios nos confió servicio de la iglesia, porque somos perfectos, incluso yo y los servidores, ¿verdad? También los servidores tienen que crecer hasta esta capacidad. Tienen que perseguir para cambiar y para crecer más en nuestra iglesia. Los servidores de nuestra iglesia son diferentes de los servidores de la iglesia del mundo. Los servidores de la iglesia del mundo piensan en ello como su alta posición. Pero el Señor se humilló, sirvió y se sacrificó, ¿verdad? Solo estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Por lo tanto, un servidor que no está sirviendo ya no puede ser servidor. ¿Por qué? Porque Dios dio cargo para servir en la iglesia, ¿verdad? Porque el nombre es servidor, para servir. Pero no está sirviendo, no puede servir en la iglesia. Yo también soy pastor, pero no predicaré. Yo no puedo cumplir mi cargo, pastor, ¿verdad? Mi asamblea me quitará. Así que necesitamos seguir creciendo y crecer en una vida como la de Dios, Jesús, tanto interna como externamente. La obra de Dios debe llevarse a cabo con la fuerza que Dios nos da. Es bueno cuando está trabajando duro en el servicio,
pero luego puede ser el problema, ¿verdad? Es posible que desee ser reconocido por su trabajo, desea demostrar mérito y es posible que desee ser recompensado por su posición a los demás. A veces sintieron que se está sacrificando solo. Después de servir diligentemente, es posible que nos sintamos secretamente arrogantes o resentidos cuando los demás no nos aprecian. La razón de esto es que todavía hay poco crecimiento espiritual. Si la taza es pequeña, se desbordará rápidamente cuando contenga agua, ¿verdad? Hay momentos en los que has trabajado duro en el ministerio y en algún momento se siente agotado y desánimo. Dependiendo de las circunstancias, el corazón y el gozo del servicio pueden variar. Por lo tanto, el servicio que es anterior, el crecimiento de la fe de uno tiene efectos secundarios, ¿verdad? El papel del pastor es ayudar a los santos a crecer suficientemente. Por eso, voy al servicio de cocina los sábados o domingos por la mañana y los saludo y les echo un vistazo. ¿Quiénes asisten al servicio de hoy? ¿Quién participó al ensayo de coro y quién no? ¿Quién asiste a las clases de la escuela de la iglesia los domingos por la mañana? No solamente estoy como saludando, viendo, observando, porque tengo una responsabilidad, ¿verdad? ¿Está cumpliendo bien o no? Tengo que manejar bien iglesia, ¿por qué? Esa iglesia no es mío. Entonces tengo que manejar bien. Entonces siempre estoy observando, solamente no le dije nada. Entonces, por medio de estoy observando, pero no solo yo, ¿verdad? Dios también está observando para darle un alimento bueno y crecimiento bueno a ustedes. Cada vez que pido a un servidor en la iglesia, siempre oro con temor de que necesiten un poco más de tiempo para madurar o que pueda hacer la obra del Señor ahora. Y si aún no es el momento, debe esperar a que Él crezca lo suficiente. Si comenzamos nuestro trabajo apresuradamente, perdemos oportunidades de crecer en la fe. Si usamos nuestros cuerpos y mentes en el servicio sin pasar por el proceso de madurez espiritual lo suficiente, nos cansamos fácilmente y nuestro deseo de madurez espiritual desaparece por completo. Centrarse en la madurez por encima del servicio es más difícil de lo que parece. Esto se debe a que el trabajo duro se nota, pero el trabajo duro hacia la madurez pasa desaparecido rápidamente. Eventualmente, se preocupa por lo que tiene que hacer y parece estar ocupado haciendo muchas cosas, pero no tiene paz en sus corazones. La madurez espiritual no es una opción, sino una necesidad de veras, ¿verdad? A Dios no le importa cuánto hagamos. Nuestro objetivo debe ser crecer en nuestra propia fe más que en los resultados de nuestro trabajo. No se trata
tanto de lo que hacemos y de cuánto revelamos a Cristo a través de nuestro trabajo. Si sirve diligentemente y es reconocido en la iglesia, pero no está viviendo una vida adecuada en casa y es criticado por otros en el trabajo, entonces no podemos decir que está viviendo bien una vida de fe, ¿verdad? Cuando digo esto, hay un caso que pensaría que debo dejar de hacer el servicio que estoy haciendo y cuidar de mi familia. Pensando que necesito ser más fiel solo a mi trabajo, voy a dejar cargo de la iglesia. No es la idea correcta. No es buena determinación, ¿verdad? ¿Cuál creen que es el alcance de su vida de fe? Estamos hablando solo de domingos, miércoles, reuniones y servicio en la iglesia. Eso, solo una parte nada más. Todas las áreas de los creyentes salvos son la vida de fe. La vida de la iglesia, la vida familiar, la vida en trabajo, la vida en colegio y escuela y como universidad y las relaciones con los conocidos también forman parte de la vida de fe, ¿verdad? Dios nos dice constantemente que no nos inclinemos hacia la izquierda o hacia la derecha. La iglesia debe ser el centro de nuestra vida de fe y debemos ser fieles a nuestra vida familiar. Somos celosos en el trabajo de la iglesia, pero no debemos descuidar los asuntos familiares. El domingo pasado dije que los hombres y las mujeres son cargos en Cristo, ¿verdad? Porque en el cielo no existe un sexo, hombres y mujeres. Entonces, cuando estaremos en el tiempo, en la tierra, yo estaré como un hombre. Hombre es un cargo mío, entonces tengo que cumplir mi cargo. Mujeres también, es su cargo. Entonces hay que cumplir su cargo, ¿verdad? Sus papeles. Por medio de su trabajo recibirá una recompensa a Dios, ¿verdad? Entonces, en cada cargo también tenemos que cumplir bien en voluntad de Dios. A los ojos de Dios, el esposo y la esposa son una sola carne, ¿verdad? Por lo tanto, a veces tenemos que actuar como un solo cuerpo y a veces tenemos que cumplir bien cada papel. En el trabajo y en el colegio y universidad debemos cumplir nuestro papel como mensajeros de Dios, ¿verdad? Ellos no pueden ver al Dios invisible, pero se les da la oportunidad de conocer al Dios invisible al ver el estilo de vida cristiano y la vida cambiada. Los cristianos deben trabajar con integridad y glorificar a Dios a través de ella. A través de la gracia y el descanso que recibimos en la iglesia, usamos esa energía en casa, en el trabajo, en la escuela, colegio y universidad, en nuestras vidas con amigos. Sin embargo, la mayoría de las personas ven su servicio en la iglesia como un trabajo duro y pueden sentirse cansadas en lugar de tranquilas, ¿verdad? Así que quieren tomarse un descanso de casa, quieren tomarse un descanso de trabajo y la escuela, el colegio, universidad también.
no nos dejemos engañar por el diablo. Escuchar la palabra y asistir a la comunión en la iglesia no es trabajo, sino descanso verdadero. Porque estamos aquí por mandato de Dios, ¿no? Un religioso está participando en un sermón dominical por mandato de Dios, pero nosotros no somos religiosos, somos cristianos, somos hijos de Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Para descansar. Por medio de palabra podemos recibir guía de Dios. ¿Por qué? ¿Hoy qué día es? 1 de noviembre. Mañana, lunes, septiembre. 1 de septiembre, 2 de septiembre, mañana, ¿verdad? 2 de septiembre de 2024. ¿Usted tiene experiencia para vivir? No, ¿verdad? Nunca experimentamos 2 de septiembre de 2024. Entonces, ocupa guía, ¿no? Cuando caminamos, como manejamos, no sabemos muy bien nuestro camino. Ponemos una navegación, aplicación Waze, ¿verdad? Para encontrar bien. ¿Sí o no? Entonces, estamos aquí, ¿no? Para recibir guía de Dios, para recibir descanso de Dios. No vamos a dejar engañar. Satanás siempre está engañándonos, ¿verdad? Vea, su vecino, sus amigos, está yendo hacia una playa. Usted también podría. ¿Por qué? Todos los domingos tiene que participar como muy duro, ¿no? También ocupa descanso, tiene que descansarlo. Falta una semana, no da efecto, nada, no se preocupe. Pastor y los hermanos no buscará. Podría. Vamos a pensar, si descansamos, llegará una paz, alegría. Cuerpo podría descansar, pero corazón no tenemos paz. Toda una semana muy incómodo. ¿Qué falta? Buscamos, no encontramos nada. Pero finalmente encontramos, ¿verdad? ¿Qué? Cierto, yo falta una semana, yo no escuché palabra, no participé en reunión, no comunico con los hermanos. Entonces, me falta mucho alimento espiritual. Entonces, no tengo nada paz. Entonces, palabra, servicio, como las reuniones, no es cargo de nosotros, no es tarea de nosotros. Eso es un descanso verdadero. Entonces, hay que pensar, ¿verdad? Es un tiempo para meditar. Cuando le unimos, es un tiempo para meditar y recibir la gracia de servir juntos. Por medio de tenemos que obtener gracia de Dios para vivir dura una semana en el nombre de Hijo de Dios. Y también, Dios usa tanto como estás preparados. Una persona espiritualmente preparada trabaja de manera diferente, ¿verdad? Las personas que no han alcanzado la madurez no trabajan, sino que hacen las cosas más difíciles. Si seremos perfeccionados, también nuestro trabajo perfeccionaría. Dios todavía está buscando las personas que estén preparados por su palabra, ¿verdad? Él está buscando a alguien que haya sido cambiado por la palabra de Dios. Hay mucha gente, pero no hay tantos trabajadores de Dios como se podría pensar. Edificar a un hombre no es fácil, ¿verdad? Edificar a un hombre de fe no es fácil. Tuvo que pasar 40 años para que Moisés fuera levantado como obrero en Israel, ¿verdad? Ocupa 40 años. Moisés no estaba preparado y trató de hacer algo por su cuenta, pero se convirtió en un asesino y huyó.
Es peligroso hacer la obra del Señor por sentimientos personales o por entusiasmo momentáneo. Josué, quien sucedió a Moisés, también era un obrero preparado después de 40 años, ¿verdad? Debemos resistir la tentación de crecer con facilidad. La madurez y el crecimiento en la fe no suceden de repente, ¿verdad? No suceden de repente. En el camino espiritual hay que cuidarse de la impaciencia. Puede hacer el producto con una máquina, ¿verdad? Pero la obra maestra es diferente. La artesanía es un proceso largo. Entonces, cuando Moisés tuvo la pasión de salvar a Israel, Dios no lo usó. Pero cuando Moisés mismo le conoció que él no es nada, entonces Dios usó a Moisés, ¿verdad? Nuestra asamblea igual. Algunos hermanos quieren mostrar su corazón para ser pastor. Nosotros no llamamos, porque él es peligroso, porque quiere utilizar espada de Dios, pero no sabía cómo podría utilizar espada. Podría apuñalar, ¿verdad? Si damos una cuchilla al niño, podría pelear, ¿verdad? Pero podría hacer una peligroso, podría apuñalar a otra persona. Entonces, es peligroso. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Madurez o servicio? Madurez es primero a nosotros. Y también algunos hermanos están sirviendo en cargo de Dios. Servidor también tiene que crecer y también tiene que desear más para madurecer más en Cristo, ¿verdad? Se empatiza la salvación por la justificación por la fe, pero la santificación es débil. Es por eso que no tenemos mucho que decir sobre nuestra vida de fe después de creer en Jesús y en reuniones. Es que no pensamos mucho en el fruto que damos después de ser salvos, la santidad. La santificación que conduce a la madurez en la santidad no puede separarse de la salvación, ¿verdad? Si nace espiritualmente, debe crecer. Si no hay crecimiento espiritual, necesitamos examinar nuestra salvación. La persona salva ha recibido el don del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no tolera el pecado. Por eso, cuando una persona salva comete un pecado, su paz mental se quiebra y a veces Dios la disciplina. ¿Qué tenemos que hacer para convertirnos en una persona completa? Vamos a regresar al texto principal, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Vamos a poner cinta aquí, Efesios capítulo 4, versículo 13 al 14. Les leo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema. Hasta aquí. En la iglesia de Éfeso
había hijos espirituales había como niños espirituales que no habían crecido. El apóstol Pablo enfatiza dos cosas. La primera es estar unidos en creer y conocer al Hijo de Dios. Si el conocimiento bíblico de la salvación es correcto y usted lo cree firmemente, entonces usted es salvo, ¿verdad? Los que se salvan son los que han recibido nueva vida y han nacido de nuevo. Los que se salvan, también deben estar unidos en lo que salven, ¿verdad? Es por eso que escuchamos la misma palabra todas las semanas y escuchamos las mismas palabras en muchas reuniones. Esa es mayor influencia en el crecimiento de nuestra fe. En la iglesia de Efeso, Pablo pastoreó durante más que 2 años. Él, como pastor y maestro, enseñaba la palabra todos los días en la escuela de uno llamada Tirano. Es mencionado Hechos capítulo 19. Los primeros santos también tenían un gran anhelo por la palabra de Dios. No era que participaron cuando tuvieron tiempo, pero se tomaron su tiempo, ¿verdad? En los días de la iglesia primitiva, era muy difícil para las personas poseer una Biblia. Era caro, porque en ese tiempo la Biblia se copiaba a mano. Así que tuvieron que ir a la sinagoga o a la escuela para escuchar la palabra de Dios. Debido a que la palabra era rara, tenía una actitud diferente hacia la Biblia. Pensaba que la Biblia era Dios misma. Así que en los días de Esdras, cuando Esdras abrió la Biblia, todos los israelitas se pusieron de pie. ¿Por qué? Para respetarlo. Debido a que lo consideraban la Biblia como Dios. Trataron palabra de Dios con respeto, ¿verdad? También debemos tratar la palabra de Dios con mucho respeto. La Biblia hay que aprenderla a lo largo de la vida. Cuanto más leamos la Biblia, más descubrimos que hay más cosas que no sé, ¿verdad? Cuanto más aprendemos sobre la Biblia, más la admiramos. La Biblia es como una fuente, un pozo. Una de las alegrías más grandes que nos da es la apertura de nuestros ojos de la verdad. Debe conocer la Biblia correctamente y creerla correctamente. No hay nada más noble que el conocimiento de Dios. Es el mayor conocimiento, ¿verdad? Si falta el conocimiento de Dios, todo el resto de conocimiento está vacío. Hoy en día hay una abundancia de conocimiento e información, pero ¿por qué las personas se están volviendo más vacías por dentro? ¿Por qué? Esos conocimientos están aumentando. ¿Por qué tienen más preocupaciones? Porque no es un conocimiento completo. El más alto de los conocimientos es conocer a Cristo. La palabra de Dios me permite saber quién soy, qué debo hacer, cómo debo vivir y a dónde debo ir.
No hay conocimiento sin fe y no hay fe sin conocimiento, ¿verdad? Debemos ser salvos a través de la Biblia y tener la fe correcta, y debemos continuar buscando conocer a Cristo a través de la Biblia. La ignorancia de la palabra de Dios conduce a la idolatría. Osea capítulo 4, 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia de Dios nos mantiene en un estado infantil, ¿verdad? La fe no crece. Para obtener el conocimiento de Cristo, debemos vivir como aprendices de por vida. Cuando somos salvos a través de la muerte de Jesús y creemos en Dios correctamente, y luego llegamos a conocer a Dios más y más, alcanzamos la etapa de madurez espiritual. Incluso si asisten al sermón dominical de la iglesia los miércoles, las reuniones, tendrá más conocimiento de Cristo, ¿verdad? Crecerá más y más espiritualmente. Los que asisten solo el domingo son como los que pasan la semana solo con la comida del domingo. ¿Cómo podría mantener su vida? Una persona puede mantener su vida, solo comieron el domingo nada más. Asegúrese de participar en el sermón de miércoles también. Yo sé, es difícil para entender porque está traduciendo, ¿verdad? Pero aún así, tiene mucho deseo en su corazón. Dios derramará una gracia, un entendimiento, una guía de Dios. Un hombre tiene mucha hambre, como a él no hay comida mala, todo comida buena, ¿sí o no? Tenemos que desearlo. Tenemos que tener una hambre hacia la palabra de Dios, para obtener más guía de Dios, para obtener más paz de Dios. La palabra tiene la mayor influencia en su crecimiento en la fe. Una persona que es salva tiene el deseo de conocer más a Cristo. Es normal, no es especial. Pero es un gran problema cuando esa aspiración va en la dirección equivocada. El diablo está tratando de obstaculizar nuestro crecimiento en la fe y arrastrar a muchos de los que están conectados con nosotros al infierno. Por deseo de conocer la palabra, a veces algunos hermanos están viendo videos de argumentos bíblicos en YouTube. Se le da más pasión en su vida de fe y un deseo de salvar más almas perdidas. Entonces debería escucharlo continuamente. Después de escuchar este video, recibirá más pasión para vivir vida cristiana para Dios, y recibirá más un poder para predicar el evangelio hacia alma como perdida. Tenemos que escucharlo, tenemos que verlo todos los días. Pero vamos a pensar en nuestro resultado. Vamos a verificar un resultado en nuestra vida. ¿Saldrá más pasiones o no? Perderá una pasión. Nos perderemos un sentimiento buenas. Pero si solo está discutiendo con los demás y no se aplica nada en su vida de fe y quiere solo enseñar a otros, entonces no debe mirarla. Vamos a pensar, ¿por qué una persona salva escucha y lee la palabra de Dios? ¿Para qué? Para enseñar. No, ¿verdad? Antes de enseñar a ustedes,
primeramente yo apliqué en mi vida, en mi corazón. ¿Estoy bien o no? ¿Sí me entiende? Porque estamos leyendo palabra y escuchando palabra para hacerlo. Si no se aplica a nuestras vidas, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué efecto tiene ese conocimiento o video en nuestra vida? Quiebra la paz y nos roba nuestro celo por el Señor. Y solo quedan discusión y disputas. No debemos olvidar que después de todo es un plan de diablo. Puede fingir que está bien caminando, pero no parece tener paz. Se hace creer que ha entendido la palabra espiritual solo él. Se dio cuenta de por sí solo o lo que aceptó al ver YouTube. Consiguió un conocimiento YouTube, no, pero está mostrando o enseñando a otra persona como su conocimiento. No. Satanás está engañándole. Por medio de quebrará nuestra paz y robará nuestra pasión hacia Dios. Es comida chatarra tirada por el diablo. Es como una droga espiritual. Hay una adicción. Entonces no podemos cortarlo, ¿verdad? Pero tiene que desear para cortarlo. Si dará efecto bueno, tiene que escuchar continuamente. Pero no dará efecto, hay que cortarlo, ¿no? Más bien está quitando un corazón hacia Dios. Hay que entenderlo. Estoy dejando camino de vida cristiana. Yo tengo que quitarlo esto. ¿Cierto? Solamente por esto estoy discutiendo otra persona. Tengo que cortarlo. Hay que entender. Tenemos una capacidad para vencer. ¿Por qué? Ya tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Ten voluntad y deja de ver esos videos. Aquellos que son salvos tienen la capacidad de meditar y entender la palabra, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta sobre la Biblia, puede enviarme un mensaje de texto personalmente y yo la responderé. También puede buscar Misión Palabra de Vida en YouTube y escuchar las palabras. Esto no quiere decir que solo palabras de nuestra iglesia son correctas. Eso es una exhortación que escuchemos la palabra probada y segura. ¿Sí me entiende? Un bebé, cuando gateaba, siempre quiere comer, ¿verdad? A un pelo quiere, como una polvo quiere comer todo. Mamá siguiendo, sacando en su boca, ¿verdad? Y no, eso no, sucio, no puedo comer. A veces tomó una tapón, ¿cómo podría? Su mamá como giró y como golpeó mucho, fuertemente para botarlo, ¿verdad? Entonces, hay que pensar, hay comida segura, porque ocupa una otra palabra. Y también en su lectura de Biblia podría entender y meditar más, porque tiene capacidad. Tiene que entrenar sus capacidades en su vida, en su vida cristiana. Pero no leamos, no meditamos más profundamente, perdemos una capacidad. Entonces cada vez vamos a pensar. Siempre yo le decía a algunos hermanos, siempre me preguntaba, ¿verdad? Un versículo, pastor, ¿ese qué significa? Entonces yo primeramente le dije, hermano, vamos a leer desde arriba. Si leamos continuamente, entenderá fácilmente. Solamente si pondrá una atención, solo un versículo nada más, no puede entender. Entonces tenemos que entender un capítulo todo a veces. Tenemos que leer un capítulo todo, otra vez, segunda vez, tercera vez. Finalmente ya entendemos. ¿Por qué? Ya tenemos Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué tiene papel? Él
nos ayudará para entender palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos una capacidad para entender palabra de Dios. Vamos a leer y meditar palabra de Dios, ¿verdad? Las palabras no probadas corroen nuestra fe y nos alejan del Señor y de la iglesia. Además, cuando hicieron preguntas sobre el significado de las palabras de la Biblia, siempre yo pedí. Incluso si es una señal del fin de los tiempos, necesitamos encontrar las enseñanzas de Dios para aplicarlas en nuestras vidas. Muy importante aplicar, ¿verdad? Solamente entendemos, conseguimos un conocimiento nada más. Esa palabra no tiene poder en nuestra vida cristiana. Palabra es Dios. Entonces, cuando encontramos una frase, también hay que meditarlo. Todo tiene poder. Entonces, si aplicamos, primero, si sacamos una lección, si aplicamos en nuestra vida, saldrá un resultado, poder de Dios. Es muy importante. A través de ella, crecemos y experimentamos la vida de fe, aplicando la palabra a nuestras vidas. La segunda, dejamos lo que era de niño, ¿verdad? Todos los hermanos empiezan siendo un niño, ¿no? Un bebé, ¿no? Nunca se nace adulto. Los creyentes salvos, incluso una persona que es exitosa en el mundo, comienzan como niños cuando reciben la salvación. Igual, todo el mundo es así al principio. Todos los hermanos igual. Pero con el tiempo debería ser diferente de lo que era antes, ¿verdad? Si no crece, entonces debemos dudar de que tenga vida o no, ¿verdad? Debe examinar su salvación a través de la Biblia con su crecimiento de fe. La velocidad de crecimiento de la fe puede diferenciar. Lo que está claro es que debe crecer, aunque sea a una velocidad lenta, ¿verdad? Entonces, por medio de puede verificar sus salvaciones. Nosotros no podemos juzgar salvación de otros hermanos, pero por sí mismo tiene que examinarla. Yo tengo salvación o no, porque yo no tengo nada, una pasión para predicar el evangelio hacia mi familia. Hay que pensarlo. Eso prueba que no tiene salvación. ¿Por qué? Un salvo cree hasta existencia de infierno, ¿no? ¿Cómo no podría predicar hacia su familia? Por debilidad, podría preocuparlo, pero sin sentimiento nada, hay que pensar, hay que examinarlo, ¿verdad? Y también por medio de fruta, por medio de crecimiento podría examinarlo. Entonces, primeramente vamos a examinar nuestra salvación. Y después de esto, vamos a chequear nuestro crecimiento. Y también todavía estoy quedando en lugar de niño o bebé o no. Estoy creciendo o no, hay que chequearlo, ¿verdad? Vamos a verificar las características de niños. Las características de un niño son caprichosas, ¿verdad? Las emociones fluctúan de vez en cuando y se irritan rápidamente. Es como el tamo que arrebata el viento. Es fácilmente sacudido por todo tipo de circunstancias o ambientes, porque no hay estándares en su vida. Un niño no vive de acuerdo con los principios y normas bíblicas, sino que toma decisiones conforme a sus propios sentimientos. Es extremadamente
egocéntricos. Son inútilmente tercos y si quieren algo, se aferran a ellos. Cuando surge un impulso, no se puede controlar. Están satisfechos solo cuando sus necesidades están satisfechas y no les importan los sentimientos de los demás. Para un niño, su propia satisfacción es la máxima prioridad. No piensan en el futuro, solo buscan la satisfacción con la lealtad. Es peligroso permanecer en el estado de un niño espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Las Satanás no dejan solo al joven creyente, un niño creyente. Los jóvenes creyentes no pueden discernir si el diablo lo está engañando o no, ¿verdad? Un nivel de niño no puede distinguirlo, ¿está engañoso de Satanás o no? Y pensamiento de Dios o Satanás. Si no pueden pararse por sí mismo, ¿cómo puede ayudarlos los demás? Algunos hermanos tienen preocupaciones, pero hay que corregirlo. ¿Qué tienen preocupación? A un predicó, su invitado no queda en la iglesia, pero también yo quiero decirle, vamos a crecer bien. Yo también, la vez pasada, yo le di, ¿verdad? Cuando nosotros construimos, los hermanos me dijo, pastor, vamos a planificar todas las semanas para predicar el evangelio. Vamos a predicar con gran seminario, todas las semanas. Como yo encontré yo como me alegro mucho, porque los hermanos tienen unas pasiones, ¿verdad? Pero yo comenté, hermanos, sí, es buena idea, sí, pero no crecemos bien, aún predicamos, saldrá todo. ¿Por qué? No podemos apoyarle a los invitados. Entonces es muy importante crecer y predicar juntos. Y predicar y crecer tenemos que acompañar juntos. No podemos predicar solamente esto. También tenemos que crecer. ¿Por qué? Por medio de podría apoyar, ayudar a los hermanos. La madurez es diferente, ¿verdad? La madurez significa tener autocontrol y control emocional. En lugar de un impulso o sentimiento, se entrenaba bien un esfuerzo con voluntad para seguir la palabra de Dios. No le rechazó aunque no le gusta. Es una madurez. Cuando somos maduros, tenemos un sentido de seguridad y podemos confiar en el Señor. Un maduro tiene discernimiento entre las situaciones y el bien y el mal. No importa lo que digan los demás, no serán sacudidos porque tiene el estándar de la palabra de Dios. Si no ha dejado ir su vida anterior y la disfrutas o se queda con ella, entonces está en una etapa en la que aún no ha crecido. ¿Por qué hay jóvenes creyentes, un nivel de niño, bebé? ¿Por qué? Esto se debe a que no hay determinación ni aplicación de lo que dejar ir y lo que tomar en cada etapa de crecimiento de la fe, ¿verdad? También es porque no pueden comer la palabra dura. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2.
1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1 al 2. Yo les leo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La actitud hacia la palabra es importante, ¿verdad? El crecimiento espiritual es decisivo en nuestra relación con la palabra. No puede crecer sin comer. Incluso si come, lo que come importa, ¿verdad? Incluso si comes, lo que comes importa. Si comen solo leche y no puede comer alimentos sólidos, siguen siendo niños. Si come pero no puede digerirlo, no se llevará a la nutrición. Hay cosas blandas y cosas duras en la palabra de Dios. El mensaje de bendición es suave. Las exhortaciones son un poco suaves, pero la devoción, el sacrificio es duro. Además, la reprensión, la advertencia y el llamado, el arrepentimiento, son alimentos sólidos. El verbo puede ser arroz, comida, alimento, pero a veces también es una medicina, ¿verdad? Medicamento. Los medicamentos son amargos, pero hay momentos en los que es necesario tomarlos. Cuando escuchamos un mensaje mezclado con reprensión, no es fácil aceptarlo como un amén, ¿verdad? Si no es una palabra lo que esperamos, terminaremos escuchándolo a carga cerrada. Rápidamente olvidamos. Un creyente crecido en su vida de fe tiene esfuerzo sobre escuchar la palabra de Dios. Hay un sentido de anticipación por la palabra. Si no tiene un corazón dispuesto a escuchar la palabra, no crecerá espiritualmente, ¿verdad? Tiene que ser capaz de digerir lo que se dice todo en la Biblia. Solo cuando digerimos las palabras difíciles podemos alcanzar la perfección. Debemos ser entrenados por la palabra. La palabra debe aceptarlo en lo más profundo del alma, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios es arrojada a nuestros corazones, surgen nuestros deseos e impulsos de pensamiento. En este momento surge la batalla entre rechazar la palabra o aferrarse a la palabra tal como es, rompiendo mis pensamientos y deseos y sometiéndome a ella, ¿verdad? Necesitamos entrenarnos para quebrantar nuestra naturaleza pecaminosa ante la palabra de Dios, para vivir una vida perfectada. Estamos sesgados en alguna parte. Nuestros cuerpos y mentes están inclinados. La fe también está inclinada. Sed perfecto,
significa que prespone que no somos perfectos, ¿verdad? Mientras escuchamos la palabra de Dios, corregiríamos por la palabra de Dios lo que estamos sesgados hacia a la izquierda o hacia la derecha. Si nos esforzamos por obedecer la palabra que hemos escuchado, poco a poco llegaremos a ser perfectos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la plenitud de la santidad? Vamos a regresar, texto principal, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 13, yo les leo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También vamos a ver versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La meta siempre es Cristo. Es algo enorme, pero está en el plan de la salvación de Dios. Crezcamos en todo en aquel que es cabeza, es la cabeza. Esto es Cristo. No es ese un objeto que hace latir nuestro corazón. Hay una diferencia entre los que tienen metas y los que no, ¿verdad? Debemos tener un objetivo claro. Dios nos ha dado una nueva meta para que podamos crecer hasta Cristo cuando no teníamos esperanza. El objetivo de nuestra fe no debe ser simplemente no faltar a la adoración dominical o participación dominical, diezmar o vivir sin pecado. Necesitamos establecer metas más grandes para la dirección correcta y para el crecimiento de nuestra fe, ¿verdad? No importa lo que hagamos, nuestra meta es Cristo. Servir no es un objeto en sí mismo. Es a través de servicio que somos entrenados y alcanzamos la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Dios no quiere que hagamos algo, sino que quiere que seamos cambiados a través de ello. Él quiere glorificar a Dios a través de ese cambio. Cuando alguien comete un error mientras sirve en la iglesia, es fácil señalar con el dedo y culparlo. Pero a través del proceso de perdonar, abrazar y convertirnos en uno con aquellos que no son como yo, Dios nos moldea a cada uno de nosotros. A medida que lleguemos a ser como Cristo, el mundo verá a Cristo a través de nosotros. Nunca podemos ser 100% perfectos, ¿verdad? Sin embargo, podemos conducir a la madurez. Dios nos ha llamado el Evangelio para que podamos crecer espiritualmente. No se conforme con ser cristiano, sino deja que la madurez sea su meta. Nunca madura por sí solo con el paso del tiempo, ¿verdad? Tiempo ocupa. Los niños quieren crecer más rápidamente como adultos. ¿Por qué? Parece que los adultos pueden hacer todo, ¿verdad? Podrían manejar, podrían fumar, podrían tomar alcohol. Entonces los niños quieren crecer más para tener más capacidad. Pero si come más un día como 10 platos, no puede crecer, ¿verdad? Ocupa un tiempo. ¿Por qué?
crecimiento, incluso una experiencia y también tiempo, ¿verdad? Y tampoco crecerá. ¿Por qué? Como sin experiencia, sin como tener un conocimiento, no puede crecer bien. Dios tiene expectativas para nosotros. Es crecer hasta Cristo. No debemos rebajar nuestras propias expectativas. A veces fracasamos y caemos, pero no se desanime, por favor. El Espíritu Santo mismo ayuda. Y también está exhortando y dándole un consuelo por medio de un hermano, una palabra, un mensaje. A medida que nos esforzamos con el deseo de cambiar, el Espíritu Santo nos ayudará y nos guiará a una persona cambiada, una persona santa. La iglesia es el cuerpo glorioso de Cristo. Así como Cristo la cabeza es glorioso, así también nosotros debemos crecer en el mismo cuerpo glorioso. Cuando cada creyente vive bajo la dirección de Cristo como cabeza, el hermoso cuerpo de Cristo se revela a través de nosotros. Debemos estar completamente apegados a Cristo como nuestra cabeza para poder crecer. Cuando cada santo será la perfección, el cuerpo de Cristo se convierte en uno, ¿verdad? Si hay un deseo para un cristiano en su vida, debe vivir con la mentalidad de quiero ser como Jesús y quiero ser como Jesús. Tiene que decirlo por sí mismo, ¿verdad? Quiero ser como Jesús, quiero vivir como Jesús. Nuestra realidad es que hay muchas personas que viven duro para el Señor, pero no muchas que se parezcan a Cristo. Dios tiene meta para nosotros, ¿verdad? No se trata de lo grandes que hacemos, sino de los semejantes a Cristo que somos y queremos que vivamos una vida cambiada a través de ella. Si nuestro hombre interior es cambiado y perfeccionado, Dios será glorificado a través de nosotros y nuestra obra será perfeccionada. Vamos a buscar palabra final. San Mateo capítulo 5, 48. San Mateo capítulo 5, versículo 48. Listo. Leamos juntos con voz alta. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué está exhortando con palabra esto? Tenemos una capacidad. Dios está diciéndolo, ¿verdad? Diciéndonos, no se olvide. Ustedes, hijo mío, no es hijo de hombre, tiene capacidad. Entonces tiene que vivir como yo. Tiene que mostrar poder como yo. Tiene que predicar como yo. Tiene que vivir como yo. Tiene que tener paz como yo. Tenemos todo. Entonces vamos a desear para crecer más y más. Una vida que siendo semejante a Cristo. Espero que sea nuestra
deseo en Cristo. Vamos a orar para finalizar. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra verdadera para que podamos aplicar tu palabra para cambiar nuestra vida cristiana. Nosotros hoy aprendemos sobre nuestro crecimiento. Queremos meditar más, queremos verificar más nuestro crecimiento. Entre nosotros, si alguno de los hermanos no tiene un conocimiento y no tiene una prueba de salvación, Señor, dele más un deseo para verificar nuevamente con tu palabra y consultar nuevamente con tu palabra. Por medio de nosotros queremos tener toda salvación, tu salvación verdadera, por medio de tu palabra verdadera. Y también nosotros queremos queremos vivir como tu hijo verdadero. Como tu hijo verdadero, queremos crecer bien en nuestra vida cristiana. Pero a veces Satanás está estorbando fuertemente para que no podamos alimentar bien y no puede crecer bien en nuestra vida cristiana. Pero nosotros sabemos muy bien que nosotros tenemos una capacidad para vencer y superar todo como tentación y como sufrimiento y aflicción de vida humana. Señor, queremos utilizar nuestra capacidad por medio de un deseo, una determinación, y queremos crecer más y más. Por medio de nosotros queremos sentir más otro nivel de paz, alegría y gozo todo. No queremos quedar en mismos lugares. Queremos crecer más y más para glorificar a ti, y también queremos sentir más tu paz, alegría, diferencia de que antes. Señor, también haznos como tener un corazón buena para que podamos exhortar a los demás hermanos. Algunos hermanos no pudieron participar por sí solos. Ocupa una ayuda, ocupa una llamada, ocupa una oración. Entonces, haznos orar para que podamos ayudar verdaderamente con nuestras oraciones. Señor, también haznos aplicar tu palabra que hemos escuchado hoy en nuestra vida cristiana. No queremos olvidar tu palabra, queremos aplicarla, queremos examinar en nuestra vida cristiana para que podamos crecer bien en tu voluntad. Y también nosotros tenemos muchos planes de la iglesia, plan de anual. Desde 14 de septiembre nosotros predicaremos en seminario para los alumnos. Señor, tenemos suficiente una pasión para predicar muchas almas de alumnos para que pueda recibir una oportunidad para escuchar y recibir tu salvación verdadera. Y también los consultores te están preparando, dele más tu sabiduría y tu palabra verdadero y entendimiento correcto para que pueda predicar solo tu palabra. Y también los maestros y también los hermanos servirán y sacrificarán. Señor, dele más una alegría, gozo en sus servicios. Por medio de nosotros queremos cumplir tu voluntad, esta zona, Sarapiquí y Costa Rica. Señor, espero que nos acompañe esta semana para que podamos mostrar como tu Hijo verdadero hacia el mundo. Señor, gracias por con nosotros hasta el final del tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.